don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 41 al 42. Guiara. Callarse la boca. Relámpagos rojos y plateados colisionaron, envolviendo la zona en un destello cegador. Surcando el cielo con control aerodinámico, Hajime disparaba continuamente Donner y Schlag con ambas manos. Dos rayos de luz, surcando el aire, se acercaron a Noint, pero Noint, danzando a una velocidad extraordinaria, los esquivó fácilmente. Además, las plumas que se desprendían de sus alas mientras se movía por el aire atacaron a Hajime como si tuvieran voluntad propia. Hajime activó las barreras de sus 4 crossbits para defenderse, pero al notar algo, giró bruscamente su cuerpo. Un momento después, las plumas golpearon las barreras crossbit y las perforaron sin ninguna resistencia. Atravesó. No, esto es, los ojos de Hajime se abrieron ante la fuerza que atravesó sin esfuerzo las barreras, pero se estremeció ante la habilidad contenida en las plumas mientras veía cómo los crossbits se convertían en polvo. Habilidad de desintegración, ¿eh? ¿Hablas en serio, hombre? Hajime alzó la vista y vio más de 100 plumas extendidas por el cielo. Cada una, con una capacidad incomparable para atravesar cualquier barrera, se abalanzaron sobre Hajime a la vez. Pero nunca lo alcanzaron. Dragón azul, un dragón de llamas azul pálido, capaz de reducirlo todo a polvo, se tragó cada pluma. La habilidad de desintegración incrustada en las plumas se activó, pero las llamas lo consumieron todo a una velocidad aún mayor. No debes olvidarte de mí. Aleti, ligeramente disgustada, agitó su dedo extendido como si fuera una porra. Su objetivo era Noint, quien aún los observaba con gracia desde el cielo. Noint decidió evadir la amenaza que se acercaba, pero era evidente que no se movía a su velocidad anterior. Atraída por la magia gravitatoria generada por las fauces del dragón, no podía volar como deseaba. Aún así, apenas logró esquivar el impacto directo del dragón azul. Pero Aleti no manipulaba al dragón sin rumbo. Interpretando los movimientos de Noint, eliminó sistemáticamente sus rutas de escape. Entonces, aprovechando una abertura momentánea, el dragón se enroscó alrededor de Noint, cortándole por completo la salida, salvo por el espacio superior. La cabeza del dragón se hundió en el único espacio libre y sus enormes fauces se cerraron sobre Noint. Un rugido tremendo llenó la zona mientras un infierno abrasador lo envolvía todo. Hajime, quien instintivamente se había cubierto la cara con el brazo, quedó ligeramente desconcertado por el poder. ¡Qué poder tan increíble! Todo alrededor de Aldías es así. Se estremeció, preguntándose si la raza demoníaca, como Aldías y esa chica llamada Aletheia, podría desatar magia que alteraba el terreno con tanta naturalidad. Sinceramente, esos dos eran especiales. Nadie más podría lanzar magia de ese poder sin ayuda. Si otros demonios escucharan las palabras de Hajime, negarían con la cabeza con vehemencia. Y entonces, te tomaste eso y aún no estás muerto. ¿Qué tipo de estructura corporal tienes, maldita sea? HMPH, no puedo creer que ella haya soportado eso. Al cesar la explosión, Noint apareció, con un ala perdida y el brazo derecho completamente carbonizado. Como dijo Hajime, era sorprendente que siguiera con vida, pero con solo un ala, no podía moverse como antes y su poder de ataque se redujo a la mitad. La pelea debería haber terminado. Hajime levantó a Schlag, que había sacado de su tesoro, y Aleti estaba a punto de lanzar un hechizo de seguimiento, cuando, sin embargo, este fue mucho más fuerte que antes, lo que provocó que incluso Hajime y Aletiato detuvieran sus ataques y se taparan los oídos con ambas manos. ¡Ah, maldita sea! ¿Qué demonios es eso? ¡Uf, qué fuerte!
Mientras ambos sufrían el fenómeno que hacía vibrar el aire, haciendo que el grito mismo pareciera tener un efecto paralizante, Noint agarró repentinamente su brazo derecho carbonizado con su mano izquierda ilesa y se lo arrancó con fuerza bruta. Cuando Hajime y Aletheia abrieron los ojos de par en par ante el repentino y extraño acto, un cambio ocurrió de inmediato. El cuerpo de Noint comenzó a hincharse y a sobresalir, destrozando su armadura y desgarrando su carne desde el interior, revelando un cuerpo grotesco y deformado. Un horrible y gigantesco par de brazos múltiples demoníacos, una sola ala parecida a la de un murciélago en su espalda, varias guadañas afiladas parecidas a las de una mantis que sobresalen de sus hombros, dos cabezas monstruosas que se asemejan a una vaca y un caballo que sobresalen de su abdomen y cuatro pares de serpientes que miran fijamente desde su coxis. Tras despojarse de toda su ropa y de la armadura, Noint estaba completamente desnuda. Sumada a su belleza original, esta imagen habría llamado mucho la atención incluso en el campo de batalla. Sin embargo, nadie allí desearía al monstruo que tenían delante. Las expresiones de Hajime y Aletheia se distorsionaron de asco ante la repulsiva apariencia, como si varias partes del cuerpo del monstruo hubieran sido grotescamente cosidas. ¡Qué espectáculo tan raro! ¡Qué mal gusto! Acordado. Mientras Hajime maldecía en voz baja, Aletheia asintió. No se veía rastro alguno de despreocupación en sus ojos. Esto se debía a que instintivamente sabían. Un momento de distracción y estamos muertos. Al instante siguiente, la figura de Noint, flotando en el aire, desapareció. En ese instante, tres garras arrasaron el lugar donde acababa de estar. Demasiado rápido, no. No bajes la guardia. Vienen más. Noint, cuyo ataque había sido esquivado, levantó un enorme puño en un movimiento de sable. Al darse cuenta de que no podría evadirlo a tiempo, Hajime usó el Schlag en su mano como escudo y encogió su cuerpo al máximo. El Schlag, usado como escudo, se rompió sin esfuerzo y el puño golpeó a Hajime, quien salió volando por la fuerza. Nagumo Hajime. Uf. Maldita sea, estoy bien. Todavía puedo ir. Hajime, recuperando el equilibrio en el aire, replicó con fuerza al grito de preocupación de Aletheia. Justo antes de que el puñetazo impactara, Hajime había liberado su control aerodinámico, había colocado un crossbeam con una barrera activada entre él y el puño, y se había dejado llevar intencionalmente hacia atrás para mitigar el impacto. Sin embargo, maldita sea, dos costillas rotas. ¿Qué clase de fuerza monstruosa tiene? Tanto poder incluso después de mitigar el impacto. Si lo hubiera recibido directamente, no habría salido airoso. Incluso intentar curarse sería un suicidio dada su alta velocidad de movimiento. Incluso un ligero cambio de mirada podría ser fatal. No te dejes llevar. Dragón de hielo. Un dragón enorme, no menos formidable que el dragón azul de antes, apareció, abriendo sus fauces para devorar al enemigo, que principalmente causaba daño, y atacó directamente. Pero esta vez, Noint no dio señales de evadirlo. Aletheia frunció el ceño, pero al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. La cabeza equina en el abdomen de Noint abrió sus fauces y el dragón fue succionado. ¿Qué? Hacia Aletheia, cuyos movimientos quedaron momentáneamente congelados por la conmoción, un láser de hielo se disparó desde la cabeza de buey. El grueso láser engulló el pequeño cuerpo de Aletheia. Hajime jadeó ante el poder, pero Aletheia parecía como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no salió ilesa. Su ropa estaba rasgada en algunos lugares y partes de su cuerpo estaban congeladas. También le sangraba la comisura de la boca, pero para Aletheia, eso no era un problema. Su cuerpo sería reparado por la autorregeneración. En cuanto a su ropa, podía restaurarse con magia de regeneración. Y entonces, notó que algo no iba bien. ¿Eh? Las heridas no se están regenerando. La magia única de Aletheia, que debería iniciar la regeneración automáticamente independientemente de su voluntad, no se activaba. No, al observarla más de cerca, la regeneración sí se estaba produciendo. Sin embargo, su velocidad era normalmente lenta. Era como si su cuerpo sufriera daño simultáneamente con la activación de la autorregeneración.
podría ser una habilidad de desintegración. Absorbe la magia de Aletheia y la devuelve con una habilidad de desintegración integrada. No es que la autorregeneración no se active. Al mismo tiempo, anula el efecto de Noint al intentar desintegrar el cuerpo de Aletheia. Si cualquier otra persona Hime, por ejemplo, hubiera recibido ese golpe, habría sido pulverizada al instante sin lugar a dudas. Los ataques mágicos son inútiles. Simplemente serán devueltos. TSK, qué oponente tan problemática. ¿Puedes detenerla un segundo? Voy a tratar de... Apenas terminó de hablar, el aire estalló y Noint atacó a Hime. Este lo esquivó girando el cuerpo para formar un arco, desviando el impacto y ascendiendo. Shibara, cadena de unión, en el momento en que la palabra salió de los labios de Aletheia, el espacio alrededor de Noint quedó fijo. Gugiajijiji. Normalmente, esta barrera invisible impediría que un objetivo moviera un solo dedo, pero Noint intentaba quitársela de encima con pura fuerza bruta. El aire crujía y gemía, y a este ritmo no duraría ni 5 segundos. Sin embargo, eso fue suficiente. Hime, sacando un cañón de 2,5 metros de largo, un búnker de pilotes, de su tesorería, hundió su ancla en su enorme brazo múltiple y lo estrelló contra el suelo con un impacto inmenso. Que te aplasten. Dispersando chispas carmesí, el golpe del dios del trueno, que incluso había derribado al Díaz, se desató con un rugido. Noint, quien había recibido un golpe directo en la espalda, se estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda. Honestamente, fue sorprendente que su cuerpo no fuera perforado tras recibir ese golpe, pero aún así debería haberle infligido un daño considerable. Si ella seguía en pie, él continuaría con otro ataque suyo y de Aletheia desde arriba. No le daría la oportunidad de regenerarse. Duele. Una voz llegó a Hime y Aletheia cuando estaban a punto de perseguirlos. ¿Estás bromeando? Exclamación de cierre en medio del polvo que se arremolinaba tras el accidente, un destello plateado salió disparado y atravesó el aire. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Noint, murmurando para sí misma con los ojos desenfocados, dijo me duele con la boca, pero no mostró signos de sufrimiento real. En serio, estoy perdiendo la confianza. Este es mi ataque más fuerte a corta distancia, ¿sabes? No te preocupes por eso. La magia se absorbe, los ataques físicos son ineficaces. Denme un respiro. Ignorando las maldiciones de Hime, Noint se acercó rápidamente a Hime y Aletheia, blandiendo sus puños y guadañas. Apenas lograron evadirla mientras consideraban contramedidas. ¿No tienes algún tipo de artefacto de inversión? Lo haré, pero no chocará con algo tan ridículamente rápido. Casi todos los artefactos de Hime eran armas modernas que disparaban balas o misiles impulsados por energía mágica. Salvo Donner y Schlag, que disparaban rápidamente, había un ligero retraso antes de disparar. Si bien este retraso era tan minúsculo que la gente común no lo consideraría una oportunidad, contra el monstruo que tenían delante, sería trivial para ella ponerse detrás de Hime en ese breve instante. Aún así, no se había quedado sin opciones. Aletheia defendió el ataque amplio de Noint con santa separación. La barrera fue pulverizada de inmediato por su habilidad de desintegración, pero detenerla, aunque fuera por un instante, fue suficiente. Hime, tras colocarse inmediatamente detrás de Noint, asestó un golpe con su brazo protésico, mejorado con múltiples habilidades. Noint se desplomó, pero giró su cuerpo en el aire, recuperándose como si nada hubiera pasado. Hime, que había estado mirando su brazo protésico después de balancearlo, de repente miró a Aletheia. Me la estoy jugando. Aún hay cosas que necesito confirmar, pero, dime. No había tiempo para conversaciones relajadas. Aletheia, tras escuchar el plan conciso de Hime antes de que Noint pudiera atacar de nuevo, asintió sin dudarlo. Lanza escarlata. Una lanza cónica de fuego generada por Aletheia se disparó contra Noint. Sin embargo, fue absorbida por las fauces abiertas de su cabeza equina. E inmediatamente, un contraataque potenciado por magia surgió de la cabeza de buey. Aletheia apenas logró evadirlo. Déjate volar. Desde atrás, Hime disparaba sin cesar su Metzelei contra Noint.
Al ver esto, Noint batió sus alas, esquivando sin esfuerzo los 12.000 disparos por minuto del cañón de Riel Gatling. Sin embargo, considerando los movimientos de Noint, la estrategia de Hajime con disparos de plomo resultó en que un número significativo de disparos impactaran en el cuerpo de Noint y se hicieran añicos. Al ver esto, Hajime asintió con satisfacción, murmurando justo como pensaba, y luego hizo una señal a Aletheia. Hajime sintió como el poder mágico que rodeaba su brazo protésico se desintegraba en el breve instante en que había golpeado a Noint. Probablemente, ella estaba desplegando una armadura mágica sobre todo su cuerpo, dotada de poderes de desintegración. Sin embargo, esta se desintegró, pero no fue absorbida. Presumiblemente, esa cabeza de caballo solo puede absorber cosas compuestas de poder mágico puro. Y la capacidad de desintegración solo proviene de su parte humana. Además, la desintegración y la absorción no pueden coexistir. En ese caso, TCH. Cuando Hajime se convenció de esto, Noint se acercó y descargó su enorme brazo. Hajime contraatacó con su brazo protésico, pero tras un breve instante de equilibrio, fue lanzado hacia atrás. Sanra enlace cortante, las palabras fluyeron de los labios de Aletheia. Esta magia, imposible de defender, atravesó al objetivo sin dudarlo, creando y desplazando grietas en el espacio. Sin embargo, el espacio, que se había desplazado momentáneamente, regresó de inmediato a su posición original, integrándose al mundo como si nada hubiera sucedido. Monstruo. Un golpe que se suponía indefendible fue bloqueado. Más precisamente, su activación fue obstruida. Noint, con su desbordante y denso poder mágico y su inmensa destreza física, reconectó el espacio desplazado. Aletheia frunció el ceño ante la escandalosa estructura corporal de Noint, capaz incluso de resistir la división espacial. Con esto, incluso si la magia impactara, no se esperaba un daño significativo. Sin embargo, inmediatamente comenzó a conjurar el siguiente hechizo. Tenjaku, resplandor celestial, varios orbes de relámpagos aparecieron sobre la cabeza de Noint, desatando una tormenta eléctrica que envolvió los alrededores, pero esta también fue fácilmente absorbida. A primera vista, Aletheia parecía estar realizando repetidamente acciones sin sentido contra un oponente que anulaba toda magia, pero Hajime, incluso mientras era lanzado hacia atrás, la observó de cerca. La encontró. Aletheia. Hazlo. Exclamación de cierre. Al escuchar la voz de Hajime, Aletheia activó su magia nuevamente. Dragón de hielo. La magia que activó fue la misma que Noint había absorbido fácilmente una vez. El dragón de hielo rugió de nuevo al acercarse a Noint. Noint, una vez más, la absorbió fácilmente. Justo cuando las fauces de la cabeza de caballo estaban a punto de cerrarse. ¿Olvidaste algo? Hajime, que se había acercado repentinamente a Noint, introdujo su brazo protésico en la boca casi cerrada de la cabeza de caballo. Si lo hacía, se convertiría instantáneamente en presa de la habilidad de desintegración, pero Hajime estaba seguro de que no sucedería así. La desintegración y la absorción no podían coexistir. Sin embargo, incluso un instante de retraso habría hecho que la habilidad de desintegración se extendiera no solo a su brazo protésico, sino a todo su cuerpo. Hizo que Aletheia lanzara magia continuamente para asegurarse de tener ese momento preciso. Tras introducir su brazo protésico en la boca de la cabeza de caballo, Hajime lo sacó de inmediato. Su brazo protésico quedó reducido instantáneamente a chatarra inútil por la habilidad de desintegración que apenas se activó, pero su carne viva permaneció intacta. Se retiró de inmediato del lugar. Es un regalo mío. Disfrútalo al máximo, ¿de acuerdo? Al momento siguiente, Noint hizo un gesto como si estuviera sufriendo, luego se produjo una explosión masiva a su alrededor. Mini Helios. Esta era una versión miniaturizada de Cera Helios, la misma que usaron al principio, reducida a un tamaño portátil. Hajime la había dejado dentro de Noint. Entonces, la habilidad de desintegración activada de Noint eliminó el límite de energía, provocando una explosión masiva espontánea. Además, esa cosa convirtió toda la energía circundante, incluyendo el poder mágico, en fuerza explosiva.
En otras palabras, todo el poder mágico que Noint había acumulado en su interior se convirtió en combustible. Al ser más pequeño, su poder era menor, pero más que suficiente para alcanzar a un individuo. De entre las llamas, algo cayó al suelo. Eran los restos carbonizados de lo que una vez fue una persona. Por mucho poder mágico que pudiera absorber, por muy armadura que usara para resistir ataques físicos, no había forma de resistir una explosión interna. Se pensó que se estrellaría contra el suelo, pero se desmoronó en el aire, convirtiéndose en diminutas partículas que se desvanecieron en el cielo. Como se esperaba del poder mágico de Aldías. ¿En serio, qué le pasa a ese tipo? Intenta competir con el sol en primer lugar. Porque es Aldías. Últimamente, simplemente he aceptado eso como la respuesta. Lo más importante es que la batalla continúa, pero ¿está bien tu brazo izquierdo? Si está roto, no hay remedio. Si las partes están pulverizadas, ni siquiera la magia de regeneración puede restaurarlo. Ya veo, bueno, entonces volveré al frente. Está bien. Hajime, que había estado mirando la espalda de Aletheia mientras volaba al siguiente frente de batalla, desprendió bruscamente los restos de su brazo protésico que estaban pegados a su hombro y regresó él mismo a las líneas del frente. Bien. Con la orden, Shea saltó de lado, alejándose de su lugar. E inmediatamente después, se formó un cráter en el suelo donde Shea había estado, como si hubiera caído un meteorito. Allá. E inmediatamente giró su cuerpo y lanzó a Doryuken hacia la parte superior del cráter, pero este cortó el aire vacío sin resistencia. Vamos. He fallado otra vez. ¿Qué se supone que debo hacer? Al ver que no podía golpear, Shea retrocedió para ganar distancia, reprimiendo el impulso de pisotear y gritó frustrada. Esto se repetía desde hacía tiempo. El enemigo era invisible. No oía ni un solo paso ni siquiera con sus orejas de conejo, y para colmo, su intuición no funcionaba. En semejante situación, ¿cómo podía Shea seguir evadiendo los ataques del enemigo? La respuesta era gracias al poder de revelación divina, una habilidad derivada de su visión del futuro. Vislumbrando escenas de su futuro, apenas lograba esquivar los ataques. Tras esquivar, lanzaba un ataque hacia donde debería estar el enemigo, pero como solo podía blandir alocadamente a Doryuken en una ubicación estimada, no podía asestar un golpe preciso. Uno podría pensar, ¿por qué no contraatacar junto con los ataques del enemigo? Pero este enemigo invisible superaba a Shea en fuerza bruta. Si bien la revelación divina de Shea podía mostrarle cómo moriría, no revelaba la posición exacta ni el ángulo del ataque. Después de todo, no podía ver al enemigo. Intentar un contraataque especulativo contra semejante enemigo era una táctica completamente insensata. Los contraataques demostraban su valor cuando el ataque del oponente era completamente leído. No tendría éxito a menos que supiera al menos de dónde venía el enemigo. En serio, dame un respiro, Shea murmuró en voz baja, con las piernas ligeramente temblorosas y la respiración agitada. Estaba claramente fatigada. Por muy bajo que fuera el consumo mágico de revelación divina, usarlo constantemente acumulaba una pérdida considerable. Además, ser el objetivo constante de un enemigo invisible y ver su propia muerte repetidamente para evitar ataques estaba minando su estado mental, incluso más que su poder mágico o resistencia. Sin embargo, en tal situación, el enemigo no la esperaría. Shea reaccionó a otra precognición y se armó de valor. De todas formas, no hay forma de que pueda ganar así. En ese caso, es todo nada. Shea, que previamente había optado por evadir el ataque, cerró los ojos y relajó el cuerpo en el acto. Y en el momento en que un golpe horizontal tocó el brazo izquierdo de Shea, después de un sonido metálico, algo salió volando con gran estrépito. Me dieron un golpe. Shea apretó el puño, complacida de que su estrategia hubiera funcionado. Su plan era no evadir el ataque enemigo, sino que, en cuanto el ataque la tocara, lo pararía y contraatacaría de inmediato sin darle oportunidad de escapar. Parecía simple, pero cuánta gente, aunque lo pensara, podría ejecutar algo así.
Más allá de la habilidad de parar un ataque en cuanto la tocaba, lo verdaderamente increíble fue su audacia para esperar sin evadir un ataque que conllevaba el riesgo de una muerte instantánea. Sin embargo, fue solo un golpe, y a juzgar por el impacto, aún no lo había rematado. Sinceramente, un solo golpe con éxito fue como un milagro, pero Shea no tenía intención de rendirse. Sin duda sobreviviré y volveré con Hajime-san. Y entonces veré el mundo donde nació Hajime-san. No voy a morir en un lugar como este. Shea rugió, fortaleciendo su determinación, pero el enemigo, indiferente, la atacó. Un monstruo descerebrado no tenía motivos para escuchar tal determinación. En el momento en que el monstruo, que se había acercado sigilosamente a Shea, levantó el brazo, hiperpatada de Milady. De repente, se oyó una voz como el repique de una campana, completamente fuera de lugar en un campo de batalla, y algo pasó junto a Shea a gran velocidad. Un rugido tremendo resonó al salir volando algo, seguido de un golpe sordo al impactar un objeto enorme contra el suelo. Sí, lo logré, fue una suposición, pero parece que puedes borrar tu propio sonido, pero no el sonido de los objetos que te rodean. La chica, que aterrizó suavemente en el suelo, apretó el puño con satisfacción y asintió para sí misma, como si hubiera comprendido algo. Era una chica de unos 14 o 15 años, con el cabello rubio recogido en una coleta y ojos azul cielo. Shea nunca la había visto. Sin embargo, su voz le resultaba molestamente familiar. Esa voz, podría ser Milady. Correcto, absolutamente correcto. Es la hermosa guerrera que aparece cuando todos la necesitan, Milady Tankyupin. Muy bien, aplausos. Casi no lo podía creer, pero esa irritante forma de hablar era sin duda Milady. Solo Milady era suficiente para decirse Kyupin. Espera un momento. ¿Tu cuerpo? ¿Por qué estás en un cuerpo humano? ¿Qué quieres decir con qué? Milady-san era originalmente humana, ¿sabes? Shea-chan, eres tan torpe como siempre. Bueno, la ternura de Milady-san es algo que podría considerarse un tesoro mundial más allá de los límites humanos. Así que no hay nada que hacer si me malinterpretaste. Perdón por ser tan linda. Una vena palpitó en la frente de Shea ante esas palabras y acciones tan familiares, pero interrumpirla solo provocaría múltiples réplicas. Además, esto era un campo de batalla. Tranquila. Soy una adulta. Soy una mujer adulta que puede cambiar de tema. Se dijo a sí misma. Por cierto, Shea-chan, ¿por qué estás sola? Oh, ¿será que te mojaste? Te aplastaré. Retractación. Sería mejor para el mundo aplastar a esta bestia aquí y ahora. Tranquilos. Esta es una batalla importante que decidirá el destino de la humanidad, ¿sabes? Al menos, decidamos el momento y el lugar. Las palabras de Milady, pronunciadas como si calmaran a un niño revoltoso, finalmente provocaron un extraño grito que Shea dejó escapar. Estaba siendo manipulada por completo en la palma de Milady. Grieta. En ese momento, el sonido de escombros desmoronándose llegó desde la dirección donde Milady había pateado. Incluso los dos desviaron su atención. ¿Y bien? ¿Qué pasa con ese cuerpo? Esto es un regalo de Aldias-kun. De Aldias-san. Hyper Milady-san, el nombre, por supuesto, lo puso la propia Milady. Era una muñeca de combate que Aldias había creado con sus recuerdos de It. En esencia, era igual a un apóstol divino como Noint. Sin embargo, a diferencia de un apóstol divino genérico producido en masa, este era un modelo a medida, diseñado específicamente para la propia Milady. No era una simple muñeca. Estaba adaptado al estilo de combate de Milady. En apariencia, el golem de Milady podía parecer más fuerte, pero este era muy superior en potencia y durabilidad, no solo en eficiencia mágica. Y ahora, no interrumpas la conversación de una doncella. ¡Qué grosero! Kaigou, desgarrador. De repente, la voz de Milady cambió de su habitual tono alegre a uno monótono y escalofriante. En ese instante, el suelo frente a Milady desapareció. Invisible. Inaudible. Imperceptible. Sí, sin duda es una habilidad de sigilo asombrosa.
La capacidad de hacer que Milady-san no pueda localizar tu ubicación exacta es admirable. Pero si simplemente aplasto todo lo que veo, no importa, ¿verdad? Justo fuera del alcance de la magia, el suelo se había derrumbado, formando un acantilado. Desde el borde, solo quedaba un pilar de tierra, hundido hasta el fondo. Sobre él, había una huella nítida, como si el suelo hubiera sido excavado para encajar a la perfección en una figura humana. Presumiblemente, algo invisible se había aplastado allí. Ah, ¿sí? Arreglaste el espacio circundante con magia espacial y me detuviste. Eres sorprendentemente capaz. Pero para detenerme, necesitarías a alguien como Na-chan. Si no, es inútil, ¿sabes? Kaigou, la columna comenzó a agrietarse desde arriba a medida que la presión de la gravedad, que la empujaba hacia abajo, se intensificaba. El pilar se agrietaba. ¿Sabes? La verdad es que estoy bastante enfadado, ¿sabes? Que tu amo juegue contigo a su antojo. Y luego, al final, querer proteger a la humanidad. Jajaja, qué actor de pacotilla. Hasta un aficionado podría escribir un guión mejor. Shea, parada detrás de Milady, no podía ver la expresión de Milady, pero podía sentirla por la atmósfera. Ella está furiosa. Quizás también se debía a la influencia de su cuerpo humano tras convertirse en golem. Hasta ahora, Milady había expresado sus emociones mediante los cambios en su cara sonriente, su voz y los movimientos ágiles de su pequeño cuerpo de golem, pero con un cuerpo humano, cada leve movimiento transmitía el odio que Milady ocultaba en su interior. Aunque no iba dirigido a ella, un sudor frío corría por la espalda de Shea. Bueno, da igual. No tiene sentido decirte nada, ya que, de todas formas, no tienes conciencia de ti mismo. Kaigou, como si hubiera sido impulsado por la voz de Milady que resonó por tercera vez, el pilar se desintegró en polvo, dejando un abismo oscuro y sin fondo frente a Milady. Ella lidió sin esfuerzo con un enemigo con el que yo tenía dificultades. No la había subestimado. Creía comprender. Sin embargo, seguía asombrada por el enorme poder de la persona que tenía ante sí. Este era el líder de los Libertadores, Milady Reisen. Mientras Shea contenía la respiración, mirando la espalda de Milady, Milady de repente se giró para mirarla. Bueno, supongo que me emocioné demasiado. Es una exageración, ¿no? Su voz ya había recuperado su tono suave y original, después del monótono que había usado momentos antes. Mientras Shea exhalaba aliviada, notó que Milady la miraba fijamente. Milady incluso decía mirar fijamente en voz alta. ¿Qué es? Aquí. Sintiéndose algo incómoda y con picazón, Shea le preguntó a Milady una razón, y Milady sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó a Shea. No tengo ropa para cambiarme, como era de esperar, pero te puedes limpiar con esto por ahora. Ah, puedes usar este pañuelo. Está un poco asqueroso ahora. Esta vez, Shea realmente lanzó su Doryuken hacia Milady. Dragón contra dragón de mucho. Tío, en su forma de dragón, surcaba el cielo, ofreciendo un gran espectáculo contra numerosos wyverns y dragones. Sus colmillos desgarraban sin esfuerzo alas brillantes, y sus garras desgarraban con facilidad robustas escamas. Tío, tras haber explorado la gran mazmorra con Hajime, poseía un poder abrumador comparado con otros dragonantes. Formar una alianza torpe solo la obstaculizaría, así que se separó de los demás dragonantes y libraba escaramuzas por todo el campo de batalla en solitario. Sin embargo, aunque cada enemigo no representara una gran amenaza, su gran número frustraba a Tío. Esto es problemático, debería destruir toda esta zona. Tranquilízate, tío Clarus. La voz de un hombre llegó a los oídos de Tío, quien casualmente había comenzado a pronunciar comentarios peligrosos al igual que su amo. Fredono, ¿eres tú? ¿Está bien que un comandante esté en un lugar como este? No importa. Mi formación no es tan débil como para que se derrumbe si yo no estoy. Además, hay otras personas capaces. Fred, montado en Urano, confirmó que no había ningún problema y luego miró intensamente al cielo distante. Además, he confirmado que un individuo bastante inquietante se acerca hacia aquí. ¿Individuo inquietante?
Tío inclinó la cabeza, luego giró el cuello para seguir la mirada de Fred, y apareció a la vista. Un dragón. Un dragón cuyo cuerpo entero estaba teñido de blanco puro, al igual que otras especies de dragones. En cuanto a ser un dragón blanco puro, Urano era igual, pero a diferencia de Urano, quien poseía un misticismo biológico, estos dragones solo emitían una impresión extraña, como figuras de cera sin sangre. Ese dragón es bastante grande. Los que hay por aquí parecen meras motas. Aunque aún distante, su diferencia de tamaño era evidente en comparación con otros dragones que volaban cerca. Aún estaba algo borroso, pero era considerablemente enorme. Si fuera un dragón, todavía sería mejor. ¿Qué quieres decir? Como Fred le indicó, Tío entrecerró los ojos y miró fijamente al dragón, luego notó su apariencia anormal. Las partes que se creían escamas blancas estaban formadas por los rostros agonizantes de ángeles, y sus dos pares de alas, lo suficientemente grandes como para envolver su cuerpo, estaban compuestos enteramente por brazos de ángel sin sangre, cada pluma era un brazo. Además, innumerables globos oculares incrustados desde la cabeza hasta la cola giraban frenéticamente. Se trataba de una quimera dragón compuesta de cuerpo humano, construida íntegramente con la materia prima de apóstoles divinos. De ninguna manera era una existencia noble o pura como un dragón. ¡Qué absolutamente repulsivo! Ellos eligen lo que traen, pero pensando en mi compañero, Urano, no me sienta bien. Krrra. Al ver un ser que parecía insultar el concepto mismo de dragones, las miradas de Tío y Urano se agudizaron, y Fred también sintió una oleada de irritación, como si su querido compañero hubiera sido burlado. Te echaré una mano. Aplastemos esa falsificación con forma de dragón. No hace falta que me lo digas. El pecado de insultar a los dragonantes. Que lo expiden. Krrra. El soberano de los cielos se elevó hacia el grotesco monstruo. Final del capítulo.